Hola, soy Jorge Alberto Maciel, médico especialista en ginecología y obstetricia, y en esta ocasión quería hablar de nuevo sobre el caso de la niña abusada en Tucumán, la niña de 11 años que tuvo un embarazo que terminó en una cesárea a las 25 semanas, una cesárea prematura a las 25 semanas. Se hablaron muchas cosas respecto al tema y muchas de ellas fueron mentiras, poniendo en duda las intenciones y la capacidad del equipo de salud del Hospital del Este. Y de esto me quiero encargar particularmente. En este hospital hubo todo un equipo multidisciplinario que acompañó a la niña desde el comienzo y que la sigue acompañando actualmente porque ella sigue internada para contención social y psicológica. Hubo una médica como la doctora Tatiana Obeid, la jefa del servicio de maternidad, que estuvo a la par de la nena todo el tiempo, siendo exclusiva su atención hacia esta niña, logrando desarrollar una relación natural hasta el punto que la niña la llamó mi segunda mamá. Tuvo un psicólogo que siempre fue el mismo, tuvo psiquiatra. Ambos se encargaron de contener tanto a la niña como a su madre. Inclusive el día de la cesárea, los dos profesionales que efectuaron la cesárea, que vinieron del sector privado y cobraron por hacer la cesárea, el doctor José Gijena y la doctora Cecilia Uset, dijeron que estuvieron solos y sin embargo ese día había no menos de 6 a 7 personas pertenecientes al Hospital del Este. Estuvo el psiquiatra conteniendo a la madre en un cuarto aparte, estuvo la doctora Tatiana Obeid acompañando a la niña, que fue ella quien sacó la bombacha de la niña, que según la doctora Cecilia Uset fue ella. Estuvo el psicólogo acompañando a la niña. Llamaron de su domicilio a la enfermera que la atendió todo el tiempo a esta nena de 11 años para poderle colocar el suero y que se sintiera acompañada viendo a las mismas caras que vio durante todos los días de su internación ese día en el quirófano. Inclusive la circular que supuestamente no estuvo, según los dichos de Cecilia Uset, de la doctora Cecilia Uset, estuvo presente. La instrumentadora y la circular. La instrumentadora alcanzándole el instrumental quirúrgico a Cecilia Uset y la circular alcanzándole la medicación a la médica anestesista porque vino del privado y no conocía el hospital. Estuvo inclusive la médica de guardia de ese día. Todo este personal en el quirófano, acompañando a la niña como la acompañaron siempre. Y si no me creen, vean las cámaras de video del hospital. Por eso que no permito que se acuse al equipo de salud del Hospital del Este de haberla abandonado a la niña porque eso nunca sucedió. Se dijo que la niña tenía un cuadro severo de hipertensión de preeclampsia, o sea, presión arterial elevada con aumento de las proteínas en orina, lo cual reflejaría un daño renal. Eso nunca sucedió. Vean los registros de enfermería, no sucedió, mucho menos se le pidió un análisis de orina a la nena para comprobar el aumento de las proteínas. O sea, se mintió de que no estaba el personal de quirófano, se mintió que estuvieron solo los médicos que hicieron la cesárea, se mintió que la nena tuvo un cuadro severo de hipertensión. Se mintió mucho y se puso en juego el prestigio de un grupo de profesionales con gran capacidad y con una gran integridad moral. Mismos profesionales que se negaron a realizar la cesárea a las 25 semanas, no por un capricho, no por cuestiones religiosas, no porque quisieran obligar a una nena violada de 11 años a ser madre, no porque consideraran que las mujeres son incubadoras y están obligadas a maternar, como dicen los grupos feministas extremistas que existen en la actualidad. Fue por cuestiones médicas. Y eso, le quiero informar a la comunidad, está en una nota, por escrito, firmada por cada uno de los profesionales que integran el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital del Este de Tucumán. O sea, hay una documentación con sus fundamentos médicos del por qué se ponía en riesgo no solo la salud de esta bebita que nació con prematurez extrema, sino la salud de la niña de 11 años abusada.
porque se hacía una cesárea en un útero que no estaba formado del todo, donde no existía el segmento, una parte que está entre el cuerpo del útero y el cuello del útero que es delgada y donde es mejor hacer la cesárea para disminuir las hemorragias. O sea, se exponía a la niña a hemorragias importantes durante la cesárea. Se exponía una cicatriz importante que el día de mañana podía derivar en una rotura uterina, en un futuro embarazo, cuando ya fuese mujer y quisiese tener realmente un embarazo. Se le exponía a tener que ser extirpado el útero por alguna urgencia, lo cual comprometía la salud reproductiva a futuro de esta niña. Se le exponía hemorragias importantes que podían costarle la vida. Amén de que obviamente con un embarazo de 25 semanas no se la podía someter a un parto vaginal, que es lo que las bestias feministas consideran como aborto. Por encima de las 20 semanas y de los 500 gramos del feto ya no se habla de aborto, se habla de un parto inmaduro. No se podía hacer por vía vaginal. Imaginen una niña de 11 años violada, que le coloquen misoprostol en la vagina, sufra las contracciones del trabajo de parto con todas las molestias que eso implicaba, después de haber sido violada, obligada a quedar embarazada, con todo ese trauma pasar por las contracciones del trabajo de parto, con una pelvis estrecha por su cuerpito de 11 años, con un cuello del útero que todavía no está maduro para responder a la medicación. Es una estupidez, no es un embarazo de 38-40 semanas. Y encima con un feto, con una beba que estaba en situación podálica, lo cual de por sí ya es una indicación de cesárea. Y estaban pidiendo que naciera por vía vaginal esta bebé en una niña de 11 años. Es una locura total. Y acá inventaron un cuadro de hipertensión severo para justificar la cesárea. Ya tenía que nacer por cesárea, no por parto vaginal. Pero a su vez también se planteaba la salud de esta bebé, que por su prematurez extrema tenía altísimo riesgo de morirse porque no tiene desarrollados sus pulmones para respirar, no tiene la capacidad de manejar su temperatura, no tiene un reflejo de succión para prenderse a una mamadera y poder alimentarse, no tiene un buen sistema inmune para protegerse de las infecciones. Para que lo entiendan, esta fue una bebé que estuvo internada en la terapia intensiva de neonatología, llena de cables donde se la monitorizó, con alimentación por sonda, con muchísimos cuidados y sufriendo una complicación que terminó con su vida. No es lo mismo una beba con 25 semanas de gestación a que nazca en un embarazo de término de 38, 40 semanas. Y el equipo de salud recomendó esperar un poquito más, por lo menos hasta las 28, 29 semanas, para dar tiempo a que se desarrollen sus pulmones y que pueda tener chance de sobrevivir sin sufrir grandes secuelas. Sin embargo, se empecinaron en hacer la cesárea a las 25 semanas. Y esto hay que saberlo. Acá hay dos abogadas que son pagadas por Fundación Andes, que es un organismo pro aborto, como lo es Casa Fusa en Argentina. Eso también lo tienen que saber. Ahora, yo hago otro planteo. Dos hermanas de esta nena también fueron abusadas. En ese caso, en manos de un novio de la madre. Y esta nena fue abusada por un novio de la abuela materna, o sea, de la madre de la mamá. ¿Alguien investigó qué está pasando en la familia? ¿Alguien investigó en qué condiciones vive esta nena y sus hermanas? ¿Qué hubiera sucedido si no terminaba embarazada? ¿Alguien se enteraba de que esta nena era víctima de abusos? Porque yo les quiero comentar algo. Las probabilidades de embarazo con una relación sexual forzada producto de una violación son del 0,3 al 0,4%. ¿Qué significa eso en criollo? Que todo embarazo por violación es abuso crónico, hasta que se demuestra lo contrario. Lo mismo pasó en Jujuy con el caso de la bebita de Esperanza y la nena de 12 años que había sido violada por un vecino mayor de edad. Casos muy similares en el norte de Argentina. ¿Qué está haciendo la nación? ¿Qué están haciendo los gobiernos provinciales, los municipios, por los niños, por las niñas? ¿Son conscientes de la cantidad de abusos sexuales en menores de edad que hay en nuestro país? ¿Se dan cuenta?
¿Realmente saben cómo viven las familias en los barrios marginales, en las tomas, en las villas de emergencia? ¿Tienen idea? No estoy hablando solamente de pobreza económica, de no tener casa, no tener ropa, no tener comida, no contar con acceso a salud o educación. Estoy hablando de normas básicas de convivencia, reglas sociales básicas que quienes tuvimos la oportunidad de criarnos en una familia con amor y con condiciones dignas de vida las aprendimos. Pero en este caso, estas familias no tienen estas normas de vida y viven en la marginalidad. ¿Qué se está haciendo hoy por los menores de edad? ¿Quién se encarga de su salud física, de su salud psíquica y de su salud social? ¿Quién investiga cuando un chico abandona la escuela, repite de curso? ¿Quién investiga cuando cae en la droga, en el alcoholismo? ¿Quién investiga cuando un menor de edad cae en la prostitución? ¿O es usado como un soldadito para vender droga por los narcotraficantes? ¿Quién investiga los casos donde tantísimas menores de edad son forzadas a tener relaciones sexuales dentro de su hogar con el padrastro, con el hermanastro, el abuelastro, el vecino, el amigo de la familia? Este caso no se hubiera detectado si no se producía el embarazo. No lo hubieran detectado, no se hubieran dado cuenta. Y no se dieron cuenta porque 2 hermanas de ellas ya habían sido abusadas. Eso ya tendría que haber puesto la lupa encima de esta familia para evitar un nuevo abuso. Esta niña de 11 años, que fue violada, que tuvo un embarazo no buscado, que fue sometida a una cesárea, y que el día de mañana, cuando sea mayor de edad, va a comprender todo lo que pasó, y va a comprender que dentro de su vientre tuvo una beba que murió. ¿Alguien la va a seguir? ¿La va a controlar? ¿Alguien se va a hacer cargo de que vaya a la escuela, que no le falte amor, que no le falte contención? Y hago una pregunta más amplia. ¿Qué van a hacer con nuestra infancia, con nuestros infantes? ¿Qué van a hacer con los niños y niñas que viven en situación de marginalidad y que pasan por estas situaciones todos los días en nuestro país? Porque muy lindo, estamos en año de campaña electoral. ¿Y qué más? ¿No importa que violen a chicos y a chicas? ¿No importa que los sometan a la prostitución? ¿No importa que los utilicen para los delitos, aprovechándose que como son menores de edad son excarcelables? ¿No importa eso? Entonces, ¿por qué en lugar de pedir aborto legal no nos preocupamos por trabajar en nuestra infancia y proteger a los niños y niñas de la Argentina para que no sufran más esto? Para que no sean sometidos a relaciones sexuales forzadas a una edad tan temprana, para que no sean sometidos a un embarazo no buscado y para que después no tengan que pagar los platos rotos una beba que obligan a nacer con prematurez extrema. Nada más.